Regresé a casa ese mismo día en que la ciudad lentamente se sumía bajo el resplandor de las luces de las calles. La casa de mis padres, Álvaro y Natalia, estaba ubicada en un antiguo barrio con calles estrechas, cubiertas de hojas otoñales. Siempre había una tranquilidad casi apacible aquí, un confort que amé desde mi infancia. Después de varios meses de estudio en otra ciudad, ansiaba sumergirme de nuevo en esta atmósfera. Esa noche me dormí bastante temprano, sintiendo un dulce cansancio que llega tras un largo viaje. La casa estaba inmersa en un profundo silencio, y fuera apenas se escuchaba el susurro de las hojas bajo la brisa suave de otoño. Pero de repente me desperté, como si alguien me hubiera tocado suavemente el hombro. El reloj en la mesita de noche marcaba las 2:17 de la madrugada. Sentí una extraña sequedad en la garganta y una sed que me obligó a levantarme y salir de la habitación. Al pasar por la habitación de mis padres, noté una débil luz que se filtraba por debajo de la puerta del despacho de mi padre. Qué raro. Álvaro solía acostarse temprano, especialmente después de un día de trabajo arduo. Me pregunté qué podría haberlo hecho quedarse despierto a una hora tan tardía. Caminé silenciosamente por el frío suelo de madera del pasillo, tratando de no hacer el más mínimo ruido, pero en la casa había tal silencio que parecía que incluso mis pensamientos sonaban demasiado fuertes. A medida que me acercaba más, comencé a distinguir voces apagadas. No eran del todo claras, como si estuvieran amortiguadas por las paredes o los muebles, pero aún así se escuchaban bastante bien. Me detuve junto a la puerta, escuchando la voz de mi padre, suave y profunda, y la risa de mi madre, como una campana que siempre puedo reconocer entre cualquier multitud. Noche de sorpresa. Escuché sus palabras, y mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué sonaba tan enigmático? No podía entender qué exactamente no me gustaba de esa frase, pero una sensación de inquietud crecía dentro de mí, llenando mi pecho. Me quedé de pie en la oscuridad del pasillo, tensa como un resorte, sin saber qué hacer. ¿Seguir escuchando o volver a mi habitación? Mis pies dieron un paso atrás por sí solos, pero escuché cómo el suelo crujió suavemente bajo mí. Quedándome inmóvil, casi no respiraba. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que mis padres podrían escucharlo detrás de la puerta. Pero las voces no cesaron, como si nada hubiera pasado. Continuaron hablando, a veces riéndose. Sentí una oleada de alivio y miedo al mismo tiempo. Era tan extraño. Una sensación de haber llegado demasiado lejos, de haber violado alguna regla no escrita. No sabía qué exactamente estaba buscando, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Me di la vuelta y rápidamente me fui a mi habitación. Traté de dormir, pero los pensamientos no me dejaban tranquila. Mi intuición me decía que no era solo una conversación entre mis padres. Algo andaba mal y no podía entender qué exactamente. Cerrando los ojos nuevamente, me prometí que mañana trataría de averiguar más. Tenía que descubrir qué escondían mis padres, por qué sus conversaciones nocturnas me parecían tan misteriosas y por qué sentía que no entendía algo muy importante. Ese pensamiento se convirtió en mi secreto con el que me dormí esa noche, inquieta y llena de expectativas de que el mañana me abriría una nueva perspectiva sobre las cosas cotidianas. Por la mañana, me desperté con una vaga sensación de inquietud. Los rayos del sol atravesaban las pesadas cortinas de mi habitación, iluminando suavemente las viejas fotografías en los estantes. En el aire flotaba el aroma del café recién hecho, y desde la cocina se oían las voces de mis padres. Todo parecía normal, habitual, casi hogareño. Casi. Bajé las escaleras y vi a Álvaro explicando algo enérgicamente a Natalia, haciendo gestos con las manos, como si estuviera contando un chiste. Ella sonreía, asintiendo con la cabeza, pero había algo tenso en su mirada, una sombra que no había notado antes. Cuando entré en la cocina, se quedaron callados por un momento y me miraron con una curiosidad extraña, como si yo fuera una invitada inesperada en su casa, y no su hija,
que había vuelto para las vacaciones. «Buenos días, dormilona», dijo mi madre en tono juguetón, haciendo como si nada raro hubiera pasado. Me senté a la mesa e intenté sonreír, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. «Buenos días», respondí, observando cómo Álvaro me ponía una taza de café. Parecía como siempre, pero su sonrisa parecía demasiado forzada. Di un sorbo y traté de hablar con calma, sin revelar mis pensamientos. ¿Se acostaron tarde anoche? Escuché que estaban hablando. Natalia y Álvaro se miraron el uno al otro. Sí, respondió mi padre con calma. Nos quedamos un poco más discutiendo algo importante. Levanté una ceja, fingiendo que no me importaba mucho. ¿Algo relacionado con el trabajo?, pregunté, entendiendo que intentaba indagar más, aunque temía lo que podría descubrir. Se podría decir que sí, respondió evasivamente Natalia, intercambiando otra mirada con mi padre. Esa mirada entre ellos me inquietaba. Había más que simple ternura familiar, una especie de secreto oculto tras sus ojos. Decidí cambiar de tema para no mostrar mi preocupación y comencé a hablar sobre mis planes para el día. Pero en mi cabeza seguía dando vueltas la idea de las conversaciones nocturnas. ¿Por qué no querían contarme lo que estaba pasando? ¿Qué secreto podrían estar escondiéndome? Después del desayuno, decidí salir a caminar un poco para despejarme. Pero incluso en la calle, no podía quitarme la sensación de que algo había quedado sin decir. Mientras caminaba por las viejas calles de nuestro barrio, me encontré con Carmen, mi vieja amiga, a la que no veía desde hacía varios años. Ella estaba saliendo de una pequeña librería y al verme, agitó la mano con alegría. «Sofía», exclamó Carmen, corriendo hacia mí para abrazarme. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás?» Sonreí y la abracé en respuesta. Su sonrisa era tan sincera y cálida que de inmediato me sentí más aliviada. Decidimos entrar en un pequeño café en la esquina, donde siempre servían chocolate caliente con canela, y nos sentamos junto a la ventana. «Parece que estás un poco distraída», dijo Carmen, tomando su taza. «¿Ha pasado algo?», pensé por un momento y luego decidí contarle mis sospechas. «Mis padres están actuando de manera extraña», comencé. «Anoche me desperté y escuché su conversación. Están ocultando algo, lo siento». Carmen sonrió. «¿Quizás te están preparando una sorpresa? Ya sabes cómo les gusta dar sorpresas». Reflexioné sobre sus palabras. Por un lado, eso podría ser una explicación, pero por otro lado, algo no cuadraba. «Quizás», respondí, tratando de ocultar mi duda. «Pero hay algo que me preocupa. No es solo una sorpresa, lo siento». Carmen asintió. «Siempre has sido intuitiva, Sofía, pero a veces vemos cosas que no están allí cuando realmente queremos saber algo». Nos quedamos un rato más, hablando de cosas insignificantes, tratando de relajarnos y distraernos. Pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Entendía que, tal vez, era solo mi paranoia, pero no podía deshacerme de la sensación de que esta vez no me equivocaba. Cuando volví a casa, mis padres estaban hablando en susurros de nuevo. Por un momento me detuve junto a la puerta, escuchando, pero se callaron tan pronto como notaron mi presencia. Natalia sonrió con tensión y dijo: «Tu padre y yo vamos a cenar con unos amigos. ¿Te las arreglarás sola en casa?» «Claro», respondí, pero por dentro empezó a crecer el sentimiento de que algo se avecinaba. Nuevamente me dejaban sola, y no podía deshacerme de la sensación de que algo estaban ocultando, y tenía que descubrirlo. Cuando la puerta se cerró tras mis padres, sentí cómo el silencio volvía a apoderarse de la casa. Ese sonido fue como el inicio de algo importante, algo que ya no podía posponer. Mi intuición me llamaba, empujándome a actuar. Decidí que ya no podía esperar más. Debía descubrir qué estaban escondiendo. Entré en el despacho de mi padre, que siempre me había parecido un lugar ajeno. Álvaro rara vez permitía que alguien estuviera allí, incluso yo. En la mesa había papeles esparcidos, algunos libros, pero mi atención se dirigió a una carpeta. Parecía vieja, un poco desgastada, como si la hubieran hojeado con frecuencia, pero nunca mostrado a nadie.
Extendí la mano y la tomé. Abrí la carpeta y comencé a revisar su contenido. Dentro había algunas cartas, documentos, fotografías. Mi cabeza daba vueltas. No podía entender qué significaba todo aquello. Muchas de ellas estaban firmadas con el nombre de mi abuela, pero también había varias notas escritas a mano que no podía descifrar. En una de ellas estaban las palabras: "Los verdaderos valores están escondidos en lo pequeño". Mi corazón se encogió, como si hubiera descubierto algo muy importante, pero aún no entendía qué exactamente. En ese momento escuché un crujido detrás de la puerta. Rápidamente devolví la carpeta a su lugar, tratando de no hacer ruido, pero la puerta del despacho se abrió lentamente y vi a Álvaro. Su mirada era intensa, pero no severa, más bien sorprendida y un poco confundida. Dio un paso adelante, cerrando la puerta detrás de él. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó con suavidad, pero con un trasfondo oculto en su voz. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas. Me quedé ahí de pie, con la carpeta en las manos, como una niña atrapada en el acto de un delito. Yo solo estaba buscando un lápiz. Intenté excusarme, pero sonaba tan poco convincente que ni yo misma me habría creído. Álvaro me miró y sus ojos brillaron. Dio otro paso hacia mí y tocó suavemente mi mano. «Sofía», dijo en voz baja, «sabes que no me gusta que alguien rebusque en mis cosas». Sentí su toque, cálido e inesperado. Su mano se deslizó sobre la mía, como si intentara calmarme. «Lo siento, papá», respondí, sintiendo emociones encontradas. No sabía qué esperar a continuación, pero Álvaro, inesperadamente, se inclinó y me besó en la frente. Este gesto fue tan simple, pero sentí en él algo más profundo, algo que provocó en mí al mismo tiempo un sentimiento de calidez e inquietud. «Siempre has sido tan curiosa», dijo él con una leve sonrisa, pero luego su mirada se volvió seria. «¿Por qué buscas lo que no deberías?». Me quedé paralizada, mirándolo a los ojos. Algo dentro de mí se rompió. Parecía que ese beso no era solo un gesto de amor, sino algo más, una advertencia, como si estuviera tratando de apartarme de algo importante que no debía saber. Yo solo... Comencé, pero me quedé callada. No sabía cómo continuar. Álvaro me miraba atentamente y comprendí que no podría engañarlo. «Sofía», dijo él en voz baja, «hay cosas que es mejor no saber. Tu madre y yo estábamos preparando una sorpresa para ti, y me gustaría que la descubrieras tal como la planeamos». Asentí, pero en mi mente aún giraban pensamientos sobre la carpeta, los documentos extraños, las conversaciones nocturnas. «Está bien, papá», respondí. «No lo haré más». Álvaro sonrió y de nuevo me acarició suavemente el cabello. «Buena chica», dijo. Luego se dio la vuelta y salió del despacho, dejándome sola con mis pensamientos. Me quedé allí sentada, sintiendo cómo ese momento quedaba grabado en mi memoria. El beso en la frente, cálido y suave, como un cuento infantil antes de dormir, pero con un matiz que no lograba descifrar. Sentía que todo esto tenía un significado más profundo del que me gustaría pensar. Mi curiosidad no disminuyó, al contrario, creció. Decidí que no me detendría allí. Debía conocer la verdad, fuera cual fuese. Ese beso, ese momento, permanecerían en mi memoria como un símbolo de que aún había muchos misterios por descubrir. Al día siguiente, no podía deshacerme de la sensación de inquietud. La rutina de la mañana no traía la calma habitual. El desayuno, las pequeñas conversaciones con mi madre, las miradas que parecían a veces cariñosas, a veces sospechosas. Álvaro y Natalia se marcharon de nuevo de la casa, alegando que tenían asuntos urgentes que atender, y yo otra vez me quedé sola, a solas con mis pensamientos. Cada pequeño detalle en la casa me parecía una pista. La foto de mi abuela, ligeramente inclinada en su marco, la carpeta que había visto el día anterior en el despacho de mi padre. Incluso los libros en la estantería parecían sugerencias. No tenía dudas.
Estaban escondiendo algo, y decidí que debía descubrir qué era. Por la noche, cuando mis padres regresaron, sentí que el momento había llegado. Reuní todo mi coraje, me acerqué a mi padre, que estaba sentado en el sofá leyendo el periódico, y dije, «Papá, tenemos que hablar». Álvaro dejó el periódico a un lado y me miró con atención. Sus ojos brillaban con curiosidad. «¿De qué?», preguntó, sonriendo de manera contenida, como si hubiera estado esperando este momento. Respiré hondo. «Sobre la carpeta que encontré ayer en tu despacho», dije, tratando de hablar con calma. «¿Qué son esos documentos? ¿Por qué parecen tan importantes?» Álvaro contuvo la respiración por un momento. Su rostro se puso serio por un instante, pero luego volvió a sonreír, tratando de parecer despreocupado. «Ah, eso», dijo recostándose en el sofá. «Son solo papeles viejos, nada especial». Pero sentí que su sonrisa se desvanecía por un momento. No quería contar la verdad. Decidí seguir adelante. «Papá, por favor, no me ocultes nada. Sé que es algo importante, lo siento». Álvaro se inclinó hacia adelante. Su mirada se hizo más concentrada. «Sofía», dijo en voz baja, «hay cosas que es mejor no saber, al menos por ahora». Mi intuición me gritaba que no estaba diciendo toda la verdad. Sentí una leve punzada de miedo. «Papá, ¿cuál es el secreto? ¿Tiene que ver con nosotros, con nuestra familia?» Él suspiró y finalmente se decidió. «Sí, está relacionado con nuestra familia», comenzó. «Y es realmente importante. Pero quería contártelo todo en su momento. Tu madre y yo nos estábamos preparando para esto. Se trata de tu abuela, de tu legado». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Legado? ¿Qué legado? Álvaro guardó silencio por un momento, como si estuviera ordenando sus pensamientos. Luego comenzó a contar una historia que nunca antes había escuchado. «Tu abuela, Carmen, fue una mujer muy fuerte», comenzó. «Vivió muchas cosas en su vida, pero había un secreto que guardó hasta su último día. Se trataba de su infancia, de sus padres y de lo que sucedió hace muchos años. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Secretos de la abuela? ¿Por qué nunca antes me habían hablado de esto?» «¿Y cuál es ese secreto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Álvaro me miró con una profunda expresión de compasión. «No es tan fácil de explicar», dijo, «pero es un secreto que queríamos revelarte en tu cumpleaños, para que pudieras decidir por ti misma qué hacer con este conocimiento». Me quedé sentada frente a él, aturdida. «¿Pero por qué es tan importante esperar? ¿Por qué no decírmelo ahora?» Álvaro suspiró. «Porque no queríamos que lo supieras hasta que estuvieras lista. Pensamos que podríamos prepararte mejor. Este secreto no solo trata del pasado, sino también del futuro, Sofía. Queremos que entiendas cuán importante es elegir el momento adecuado para conocer algo importante». Mi mente estaba confundida. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no antes?», pregunté. Álvaro me miró fijamente. «Porque a veces la vida nos sugiere cuándo es el momento adecuado», respondió en voz baja. «Y ahora, tal vez ese momento ha llegado. Te contaré todo, pero debes prometer que no apresurarás las cosas». Asentí, todavía tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «Está bien, papá, lo prometo». Álvaro sonrió y puso su mano en mi hombro. «Gracias, Sofía», dijo. «Espero que cuando llegue el momento entiendas por qué lo hicimos así». Lo miré y me di cuenta de que aún no todo estaba revelado. Todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta, y sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Pero también sentí que mi padre comenzaba a abrirme la puerta a otro mundo. Un mundo lleno de secretos y límites desconocidos. Tenía que estar lista para todo lo que me esperaba. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de nerviosa excitación. Me resultaba difícil dormir después de la conversación de la noche anterior con Álvaro. Sus palabras seguían girando en mi mente como un acertijo que necesitaba resolver.
No podía entender por qué mis padres habían guardado ese secreto familiar durante tanto tiempo, ni por qué ahora habían decidido que estaba lista para conocer la verdad. Durante el desayuno, noté que Natalia se comportaba de manera diferente, como si algo la mantuviera a cierta distancia. Ella estaba atenta, sonriente, pero su mirada era algo distante. Cuando Álvaro se retiró a su despacho, de repente ella me propuso pasar el día juntas. «Vamos al lago», dijo con un entusiasmo inesperado. «Hace buen tiempo. Sería bueno relajarse un poco al aire libre». Su propuesta me tomó por sorpresa. Normalmente, mamá no era tan espontánea. Sin embargo, decidí que era una buena oportunidad para averiguar más sobre lo que estaba pasando. Quizás ella quisiera hablarme con sinceridad, lejos de la casa y de ciertos recuerdos incómodos. Cargamos una cesta con comida en el coche y nos dirigimos al lago. Durante el camino, Natalia puso música suave y casi no hablamos. Yo miraba por la ventana, tratando de captar su reflejo en el espejo, pero ella miraba a la carretera, concentrada y pensativa. No sabía cómo empezar la conversación sin parecer insistente, pero mis pensamientos no me dejaban tranquila. Cuando llegamos al lago, el sol ya estaba alto en el cielo. El lago estaba tranquilo, el agua brillaba y una ligera brisa jugaba con las hojas de los árboles. Extendimos una manta en la hierba. Natalia sacó frutas y bebidas de la cesta y comenzamos un picnic sin prisas. Mamá miraba a lo lejos, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Decidí que era el momento adecuado para tocar el tema que me inquietaba. «Mamá», comencé con cautela, «¿no quieres contarme cuál es el secreto del que habló papá? ¿Cuál es esa historia sobre la abuela?» Natalia suspiró y se volvió hacia mí. Su mirada era seria, pero no dura. Asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión importante. «Siempre has sido muy sensible, Sofía», dijo con suavidad. «Y creo que, tal vez, ahora estás lista para conocer la verdad». Ella miró hacia el lago, como buscando las palabras. «Tu abuela, Carmen, siempre fue una mujer especial», comenzó. «Creció en circunstancias difíciles y tuvo que superar muchas cosas. Cuando era muy joven, ocurrió un acontecimiento en su vida que lo cambió todo». Me tensé, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. «¿Qué sucedió?», pregunté, tratando de mantener la calma. Natalia guardó silencio por un momento. Sus ojos se llenaron de emociones. Cuando Carmen era aún una niña, su familia lo perdió todo debido a un trágico accidente. Ella quedó huérfana y tuvo que sobrevivir por sí misma. Pero en esa desgracia había un secreto oculto, algo que descubrió sobre su familia, sobre su pasado. Ese secreto nos concierne a todos. Escuchaba atentamente, tratando de no perderme ni una sola palabra. «¿Cómo se relaciona eso con nosotros?», pregunté, intentando seguir el hilo de la historia. Natalia me miró a los ojos. Su mirada se volvió más profunda. «Tiene que ver con nuestro legado, con quiénes somos, Sofía. Pero lo más importante es que Carmen dejó un mensaje, una clave que debía ser entregada a ti. Tu padre y yo hemos estado pensando mucho en cuándo contártelo, pero comprendimos que ha llegado el momento». Intenté procesar sus palabras. «¿Un mensaje? ¿Qué mensaje?». Ella sonrió, pero había una especie de tristeza en su sonrisa. «Ese mensaje debes encontrarlo tú misma. Lo dejamos en la antigua casa de la abuela. Álvaro y yo acordamos que en tu cumpleaños iríamos allí juntos y te mostraríamos todo». Me quedé sentada frente a ella, aturdida. ¿La antigua casa de la abuela? Apenas la recordaba. Una casa en las montañas donde solíamos ir cuando era muy pequeña. Siempre pensé que solo era una vieja casa llena de recuerdos, no algo más grande. «¿Por qué esperaron tanto?», pregunté. «¿Por qué tenía que saberlo ahora?». Natalia respiró profundamente y tomó mi mano. «Porque algunas cosas deben entenderse en el momento adecuado, cuando eres lo suficientemente adulta para aceptarlas. Te amamos y te protegimos, Sofía, y creemos que ahora estás lista para conocer la verdad». Asentí, sintiendo cómo se mezclaban en mí la emoción y la inquietud. «Está bien», dije.
Estoy lista. Natalia sonrió y me abrazó. Siempre supe que eres una chica fuerte, susurró. En ese momento sentí que entre nosotras se establecía un nuevo vínculo, más profundo y cercano que antes, pero todavía quedaban muchas preguntas que tenía que descubrir. Decidimos ir a la antigua casa de la abuela en los próximos días. Sabía que ese viaje no sería fácil, pero ahora quería comprender qué mensaje había dejado mi abuela y por qué era tan importante para todos nosotros. Unos días después, nos dirigimos a la antigua casa de la abuela Carmen, que estaba en las montañas, lejos del bullicio y el ruido de la ciudad. El viaje tomó varias horas y todo ese tiempo sentí cómo mi corazón latía más rápido de lo normal. Álvaro, al volante, se veía concentrado, mientras que Natalia, sentada a su lado, miraba por la ventana, como si mentalmente regresara al pasado. Yo estaba en el asiento trasero, tratando de mantener mis pensamientos en orden, pero en mi mente se agolpaban cientos de preguntas. Cuando finalmente llegamos a la casa, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La casa era tal como la recordaba: viejas paredes cubiertas de hiedra, contraventanas de madera, ligeramente desgastadas, pero todavía firmes. Siempre había algo en esta casa que me parecía misterioso, como si sus paredes guardaran más secretos de los que podrían contar. Salimos del coche y caminamos lentamente hacia la puerta de entrada. Álvaro la abrió con una llave que sacó del bolsillo de su chaqueta y nos dejó entrar. Dentro, la casa estaba fresca y silenciosa. Cada movimiento parecía resonar con fuerza, como si las paredes estuvieran escuchando. «Sigue conmigo», dijo Álvaro. Su voz sonaba suave, pero segura. Nos condujo por un estrecho pasillo hasta una habitación al final de la casa, que apenas recordaba. Nos detuvimos frente a un viejo armario que parecía haber estado inmóvil durante tantos años. «Sofía», comenzó él, «en este armario está escondido lo que tu abuela quería transmitirte. Es su mensaje, es su secreto, que ahora te pertenece a ti». Abrió la puerta del armario y vi una pequeña caja de madera, tallada a mano con hermosos diseños. Parecía antigua y al mismo tiempo muy valiosa. Álvaro la tomó y me la entregó. «Ábrela», susurró Natalia. Abrí la caja y dentro vi una carta antigua, amarillenta por el tiempo, y un pequeño medallón. Tomé la carta y comencé a leerla. La caligrafía de mi abuela era ordenada y clara, y cada trazo parecía clavarse en mí, sumergiéndome en un misterio del que ni siquiera sospechaba. «Mi querida Sofía», así comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento de conocer la verdad. Tú, al igual que yo, llevas en ti un poder especial. Nuestra herencia familiar no solo está en la sangre, sino también en el corazón y el alma. Este medallón es la llave a tu propio camino, a tu futuro. Me fue entregado por mi madre, y ahora te lo entrego a ti. En este medallón está contenido el compromiso de proteger y cuidar lo que nos es querido. Es el símbolo de nuestra familia, de nuestro amor y nuestra fuerza. Recuerda que siempre encontrarás la respuesta en tu corazón si sigues su voz». Sentí cómo mi corazón se llenaba de calor y amor. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Miré el medallón. Era simple, pero tan hermoso, con un símbolo grabado que no había visto antes. Natalia me puso suavemente una mano en el hombro. «Carmen fue una mujer especial», dijo ella, «y ahora sabes lo que eso significa». Álvaro añadió: «Este medallón es el símbolo de nuestra familia, de nuestra historia. Es un recordatorio de que debemos valorar y respetar nuestras raíces». Presioné el medallón contra mi corazón, sintiendo el frío del metal. En ese momento, comprendí que ese símbolo me conectaba con algo más grande que simplemente el recuerdo de mi abuela. Me conectaba con el pasado y el futuro, con las personas que me amaron y a quienes yo amé. Todo quedó claro. Los secretos, las conversaciones extrañas, las miradas. Todo era parte de su plan para prepararme para este momento. No se trataba de secretos, sino de herencia,
de valores que se transmiten de generación en generación. Sentí una conexión extraordinaria con mi familia, el reconocimiento de que soy parte de algo más grande. Pasamos el resto del día en la casa de la abuela, explorando sus habitaciones, compartiendo recuerdos y hablando del futuro. Comprendí que a veces necesitamos recorrer un largo camino para encontrar respuestas que siempre han estado dentro de nosotros. Cuando el sol empezó a ponerse y la casa se llenó de una suave luz anaranjada, nos quedamos junto a la ventana, observando cómo el día se transformaba en noche. Sentía una paz que me había faltado tanto. Sabía que vendrían dificultades, pero ahora sentía que estaba lista para ellas. Con el medallón en mis manos y amor en mi corazón, estaba lista para mi propio camino. Y en ese momento me di cuenta de que, por más complicadas que sean nuestras vidas, siempre tenemos el poder de elegir qué camino seguir.